buenos días, ingeniero. Mi nombre es Nicole Calizay Alfaro y hoy estaré realizando el examen de la segunda unidad del curso de Estructuras 2, de los cuales consiste en 3 preguntas y un ejercicio. Bueno, empezaremos primero con la pregunta número 1, en los cuales nos dice: comenta sobre las propiedades y características que tiene la madera. Describa cuál es el proceso desde su obtención en la naturaleza hasta que sea un material con las características necesarias para poder ser utilizada en los diversos proyectos de construcción. Bueno, como propiedades de la madera tenemos lo que es la densidad, la dureza, que es la resistencia al desgaste, al rayado, al clavado y al corte con herramientas, etc. También tenemos lo que es la resistencia mecánica, que es la compresión, la flexión, la cortadura y el desgaste, la sensibilidad, la higrogospicidad, que es en sí la capacidad de la madera en absorber la humedad del medio ambiente, la flexibilidad, que puede ser, o sea, el material se puede doblar sin romperse. Como características de la madera en sí tenemos el color, la textura, el olor de la madera, que son realmente agradables, los nudos y cambios de color en algunas maderas que hacen que esto realce su aspecto. Para saber el proceso de cómo conseguir el material de la madera, como primero que se debe de hacer es primero la tala de los árboles, luego es el transporte, que lo lleva del bosque hacia la maquinaria para el proceso de su fabricación. Como punto número 3 tenemos el descortezado, es decir, se le quita la corteza que envuelve en tronco. Luego tenemos el tronzado, que consiste en cortar los troncos en piezas más pequeñas. El tronzado y despiste vendría a ser el dividir el tronco en planos paralelos a un eje, con el objetivo de conseguir piezas para su uso en talleres, láminas, tablas, etc. Tenemos también el secado. Antes de poder usar las tablas, tablones para poder fabricar objetos, es necesario reducir el grado de humedad hasta un valor inferior del 30%. Con esto se consigue evitar deformaciones posteriores. Tenemos el secado natural al aire libre, el secado artificial, el secado mixto y el cepillado. Todo esto tiene un objetivo principal, que es eliminar cualquier irregularidad y mejorar el aspecto de la madera. Como pregunta número 2 nos dice: indique cuáles son las ventajas y desventajas que tiene la madera como material de construcción y como elemento estructural, y qué consideraciones debemos de tener para realizar un adecuado y duradero diseño de la madera. Bueno, en sí la madera tiene muchas ventajas que desventajas como material de construcción. Algunas de sus ventajas son que es un material aislante para el ruido como para la temperatura, la construcción se realiza en poco tiempo, es considerado un material ligero y se puede instalar en cualquier zona. Las desventajas que presenta este material es que es susceptible al ataque de insectos y hongos. Es vulnerable al fuego y es sensible ante la humedad. Si bien en nuestra ciudad no se produce la madera, es traída de otras ciudades, haciendo que el costo de la madera sea algo mayor. En sí, para evitar el ataque de estos organismos biológicos degradantes, la madera sin durabilidad natural puede ser tratada mediante la impregnación de sustancias preservantes. La durabilidad natural se puede aumentar mediante procedimientos artificiales, mediante un simple secado o por tratamientos preservadores especiales. Algunos métodos de preservación de la madera son con brocha o con aspersión, la inmersión prolongada y el momentánea y el tratamiento de difusión. Como pregunta número 3 nos dice: ¿cuáles son los sistemas estructurales con madera que usted conoce? ¿Cuáles son las características, ventajas y desventajas que tiene cada uno de ellos? ¿Y qué tan importante es la aplicación de la coordinación modular en estos sistemas estructurales? Bueno, tenemos 3 tipos de sistemas estructurales en madera. Primero tenemos el sistema de entramado. En este sistema la estructura está constituida por elementos de sección transversal, pequeña y a su vez muy esbeltos. Tenemos el entramado de plataforma y el entramado global, o también el integral. Sus ventajas son
que son menores costos de construcción, mejores propiedades de aislamiento, una gran flexibilidad. Sus desventajas se requieren en sí son la gran cantidad de detalles constructivos. Para el sistema de postes y vigas, como su nombre lo indica, este sistema está constituido por vigas y columnas, que se colocan a modo de pórticos. Este sistema se emplea tanto para las construcciones livianas de uno o dos pisos como para pesadas de 3 pisos a más. Una de sus ventajas es el acabado de columnas y vigas y sus acabados, la libertad de diseño y la velocidad del montaje. Sus desventajas, en tablado de piso, está diseñado para resistir cargas uniformes y moderadas. Para casos pesados necesarios se necesita el refuerzo de mano de obra. El nivel de acabados tiene que ser de un cuidado especial para lo que son los climas extremos. Para esto se tiene que implementar aún más refuerzo. Y como último, sistema de armadura. Es el sistema de techado conformado por sechas, armaduras o tijerales que cubren alrededor de 10 metros de luz y está espaciados entre 0.60 a 1.20 metros. Sus ventajas, el peso muerto, armaduras son muy fáciles de fabricar. Sus desventajas, para la armadura son muy pesados, pueden ser necesarios equipos de montaje sofisticados. La coordinación modular facilita el control de los materiales y también el desarrollo de la obra. Mediante este sistema se logra trabajar con el mínimo de cortes en los materiales. La coordinación modular tiene como objetivo primordial la normalización de las series de dimensiones que deben tener los diferentes elementos constructivos en lo que van ser ensamblados con el fin de facilitar su concepción, fabricación y todo esto en puesto de obra. Estas serían mis respuestas para las 3 preguntas. Ahora iremos con el ejercicio. Continuando con el examen, haremos nuestro ejercicio número 4, en los cuales consiste: una columna de madera Casio Moena tiene como dimensiones 475 milímetros por 1000 milímetros. Se sabe que inicialmente se encuentra en una zona en donde su contenido de humedad alcanza un 18%, sin embargo, esta pieza de madera será trasladada a una zona de obra en donde perderá humedad hasta llegar al 13%. ¿Qué dimensiones tendrá esta columna en su posición final de destino? Bueno, para poder saber estas dimensiones, primero vamos a hacer una recolección de los datos que ya nos dan. Si bien nos dicen que la columna de madera es de Casio Moena, entonces haremos ya de las tablas que nos da específicamente los números tanto radial y tangencial, nos da que en un radial es de 3.7% y el tangencial es de 8.7%. Haciendo una recopilación de los datos que ya nos dan en el ejercicio, el contenido de humedad inicial es de un 18% y el contenido de humedad final es de un 13%. Nuestro punto de saturación de las fibras sería de un 13%. Para poder saber las dimensiones de esta columna, vamos a hacer vamos a utilizar esta fórmula en donde nos habla el contenido de humedad final menos el contenido de humedad inicial, todo sobre el punto de saturación de las fibras por el coeficiente de contracción sobre 100. Esto vamos a también multiplicarle el número que nos dan en la dimensión de la columna. Eso es lo que haremos. Primero lo haremos en el radial, que sería el contenido de humedad final 13 menos el contenido de humedad inicial 18 sobre 30, que sería nuestro punto de saturación de las fibras, por 3.7, que sería nuestro dato radial, sobre 100, esto por 1000, por nuestro radial. Esto sería un igual de menos 6.16 milímetros de contracción en la dirección radial, como podemos verlo aquí. Ahora haremos el tangencial, que sería el contenido de humedad final 13 menos el contenido de humedad inicial 18 sobre el punto de saturación de las fibras 30 por el coeficiente de contracción 8.7, que es el tangencial, sobre 100 por 475, que vendría a ser la medida
dimensiones de la madera. Nos daría un resultado de menos 6.888 milímetros de contracción en la dirección tangencial. Para saber nuestras dimensiones que tendrá la columna en su posición final en el destino, vamos a sumar el, la dimensión tangencial más el resultado que nos da en el radial. 475 más 6.167. Esto nos da un igual de 481.167 milímetros. Y sería nuestro tangencial. Y nuestro radial nos daría la suma de nuestro radial más el resultado de nuestra tangencial nos daría un igual de 1006.888 milímetros, que serían estos nuestros datos finales, nuestras dimensiones de la columna en su posición final. Eso sería todo, la realización del examen. Muchísimas gracias.